Vio antes y el huevo y la abertura redonda en que terminaba la escala. Entró por ella. La abertura se cerró inmediatamente detrás. Sin moverse, la emperatriz infantil esperó en la oscuridad lo que pudiera suceder. Sin embargo, al principio no pasó nada en mucho tiempo. Aquí estoy, dijo ella por fin en la oscuridad, en voz baja. Su voz resonó como en un gran salón vacío. O había sido otra voz, mucho más profunda, la que le había respondido con las mismas palabras. Poco a poco se pudo ver en las tinieblas un resplandor rojizo y débil. Salía de un libro que, cerrado, flotaba en el aire en el centro de la estancia de forma de huevo. Estaba inclinado, de forma que ella podía ver su encuadernación. Tenía las tapas de color cobre y, lo mismo que en la alhaja que la emperatriz infantil llevaba al cuello, también en el libro se veían dos serpientes que se mordían mutuamente la cola, formando un óvalo. Y en ese óvalo estaba el título. La cabeza de Bastián le daba vueltas. Era exactamente el mismo libro que estaba leyendo. Lo miró otra vez. Sí, no había duda, el libro que tenía en las manos era el libro del que se hablaba. Pero, ¿cómo podía aparecer ese libro dentro de sí mismo? La emperatriz infantil se había acercado y miraba, al otro lado del libro flotante, el rostro de un hombre, iluminado desde abajo por las abiertas hojas con un resplandor azulado. Aquel resplandor salía de las letras del libro, que eran de color verde mar. El rostro del hombre parecía la corteza de un árbol viejísimo, por lo lleno que estaba de surcos. Tenía la barba larga y blanca y sus ojos estaban tan hundidos en cuevas oscuras que no se podían ver. Llevaba una cogulla azul de monje, con capucha, y tenía en la mano una pluma con la que escribía en el libro. No levantó los ojos. La emperatriz estuvo largo tiempo en silencio, mirándolo. En realidad, lo que hacía el hombre no era escribir, más bien deslizaba la pluma lentamente sobre las páginas en blanco y las letras de las palabras se formaban por sí solas, como si surgieran del vacío. La emperatriz infantil leyó lo que ponía y era exactamente lo que en aquel momento estaba ocurriendo, es decir, la emperatriz infantil leyó lo que ponía. Escribes todo lo que ocurre, dijo ella. Todo lo que escribo ocurre, fue la respuesta. Y otra vez era aquella voz profunda y oscura, que ella había escuchado como un eco de sus propias palabras. Lo curioso era que el viejo de la montaña errante no había abierto la boca. Había anotado sus palabras y las de ella, y ella las había oído como si solo recordase que él acababa de hablar. Tú y yo, pregunto, y toda fantasía. Todo está anotado en ese libro. Él siguió escribiendo y, al mismo tiempo, ella escuchó su respuesta. No, ese libro es toda fantasía y tú y yo. ¿Y dónde está el libro? En el libro, fue la respuesta que él escribió. Entonces, todo es solo reflejo y contrarreflejo. Preguntó ella. Y él escribió, mientras ella le oía decir. Que se ve en un espejo que se mira en otro espejo. Lo sabes tú, señora de los deseos, la de los ojos dorados. La emperatriz infantil se quedó un rato callada y el viejo, al mismo tiempo, escribió que ella callaba. Entonces ella dijo en voz baja. Necesito tu ayuda. Lo sé, respondió y escribió él. Sí, dijo ella, así debe ser sin duda. Tú eres la memoria de Fantasia y sabes todo lo que ha sucedido hasta este momento. Pero, no puedes hojear tu libro y ver lo que sucederá. Páginas en blanco. Fue la respuesta. Solo puedo mirar atrás y ver lo que ha ocurrido. Podía leerlo mientras lo escribía. Y lo sé porque lo leí. Y lo escribí porque sucedió. De esa forma, por mi mano, la historia interminable se escribe a sí misma. Entonces, no sabes por qué he venido hasta ti. No, oyó decir ella a su voz oscura, mientras escribía, y hubiera querido que no lo hicieras. Por mí todo se hace inalterable y definitivo. También tú, señora de los deseos, la de los ojos dorados. Este huevo es tu tumba y tu ataúd. Has entrado en la memoria de Fantasia. ¿Cómo quieres salir otra vez de este lugar? Todo huevo, respondió ella, es el comienzo de una nueva vida. Es verdad, escribió y dijo el viejo, pero solo cuando se rompe su cáscara. Tú puedes abrirla, exclamó la emperatriz infantil, me has dejado entrar. El viejo negó con la cabeza y lo escribió. Fue tu fuerza la que lo hizo. Pero ahora que estás aquí ya no la tienes.
Estamos encerrados para siempre. Realmente, no hubieras debido venir. Este es el fin de tu historia interminable. La emperatriz infantil sonrió, sin parecer nada preocupada. Tú y yo, dijo, no podemos hacerlo ya. Pero hay alguien que puede. Crear un nuevo comienzo, escribió el viejo, solo puede hacerlo una criatura humana. Sí, contestó ella, una criatura humana. El viejo de la montaña errante levantó lentamente los ojos y, por primera vez, miró a la emperatriz infantil. Era como si aquella mirada llegase del otro extremo del universo, de tanta distancia y tanta oscuridad venía. Ella le correspondió con sus ojos dorados, sosteniéndole la mirada. Fue como una lucha silenciosa e inmóvil. Por fin, el viejo se inclinó otra vez sobre su libro y escribió. Respeta las fronteras, que también valen para ti. Lo haré, respondió ella, pero aquel de quien hablo y al que espero las ha traspasado hace tiempo. Él lee ese libro en que escribes y se entera de cada palabra que pronunciamos. Por lo tanto, está con nosotros. Eso es verdad, oyó decir a la voz del viejo, mientras éste escribía, también él pertenece irrevocablemente a la historia interminable, porque es su propia historia. Cuéntamela. Ordenó la emperatriz infantil. Tú que eres la memoria de Fantasia, cuéntamela. Desde el principio y palabra por palabra, tal como la has escrito. La mano del viejo que escribía comenzó a temblar. Si hago eso, tendré que escribirlo todo otra vez. Y lo que escribo sucederá de nuevo. Así debe ser, dijo la emperatriz infantil. Bastián se inquietó. ¿Qué se proponía ella? Tenía algo que ver con él. Pero si hasta al viejo de la montaña errante empezaba a temblarle la mano. El viejo escribió y dijo. Si la historia interminable se contase a sí misma, sería solo un sofisma este mundo admirable. Y la emperatriz respondió. Pero, si el héroe llega y a nosotros se entrega, brotará una nueva vida. De él depende su venida. Eres realmente terrible, dijo y escribió el viejo, eso significa el final sin final. Entraremos en el círculo del eterno retorno. Y de él no se puede escapar. Nosotros no, respondió ella, y su voz no era ya suave sino dura y clara como un diamante, pero tampoco él. A menos que nos salve a todos. ¿Realmente quieres dejarlo en manos de una criatura humana? Sí, quiero. Y luego añadió en voz más baja. ¿O es que tienes una idea mejor? Durante mucho tiempo reinó el silencio, antes de que la voz oscura del viejo dijera. No. Estaba profundamente inclinado sobre el libro en que escribía. Su rostro quedaba oculto por la capucha y no podía verse. Entonces haz lo que te he pedido. El viejo de la montaña errante se sometió a la voluntad de la emperatriz infantil y comenzó a contarle desde el principio la historia interminable. En aquel momento cambió el resplandor que irradiaban las páginas del libro, su color. Se hizo rojizo como los rasgos que ahora surgían bajo la pluma del viejo. También la cogulla y la capucha de éste tenían ahora el color del cobre. Y mientras escribía sonaba al mismo tiempo su voz profunda. También Bastián la escuchó muy claramente. Sin embargo, las primeras palabras que dijo el viejo no las entendió. Eran algo así como, Noisaco et sorbil rednaerok darnok irako ireiteipork. Es extraño, pensó Bastián, porque habla de pronto el viejo en un idioma extranjero. ¿O será quizá un conjuro? La voz del viejo siguió sonando y Bastián tuvo que escucharla. Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba a la calle, a través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía a cántaros. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia, al otro lado de la calle. Esa historia no la conozco, pensó Bastián un tanto decepcionado, no aparece en el libro que he estado leyendo hasta ahora. Bueno, ahora resulta que todo el tiempo me he equivocado. Había creído realmente que el viejo empezaría a contar la historia interminable desde el principio. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear, sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 10 u 11 años.
Su pelo, castaño oscuro, le caía chorreando sobre la cara, tenía el abrigo empapado de lluvia y, colgada de una correa, llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero, en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Mientras Bastián leía esto, oyendo al mismo tiempo la voz profunda del viejo de la montaña errante, comenzaron a zumbarle los oídos y a írsele la vista. Lo que allí se contaba era su propia historia. Y estaba en la historia interminable. Él, Bastián, aparecía como un personaje en el libro cuyo lector se había considerado hasta ahora. Y quién sabe qué otro lector lo leía ahora precisamente, creyendo ser también solo un lector. Y así de forma interminable. A Bastián le entró miedo. De pronto tuvo la sensación de no poder respirar. Se sentía preso en una prisión invisible. Quiso detenerse, no seguir leyendo. Pero la voz profunda del viejo de la montaña siguió narrando. Y Bastián no pudo hacer nada para resistirse. Se tapó las orejas, pero no sirvió de nada, porque la voz resonaba en su interior. Aunque desde hacía tiempo sabía que no era así, se aferró a la idea de que el parecido con su propia historia era solo, quizá, una casualidad increíble. Pero la voz seguía hablando inexorablemente. Y entonces oyó cómo decía muy claramente: desde luego no te sobra, porque, si no, te hubieras presentado por lo menos. Me llamo Bastián, dijo el muchacho. Bastián Baltasar Bux. En aquel momento Bastián tuvo una experiencia importante. Se puede estar convencido de querer algo, quizá durante años, si se sabe que el deseo es irrealizable. Pero si de pronto se encuentra uno ante la posibilidad de que ese deseo ideal se convierta en realidad, solo se desea una cosa: no haberlo deseado. Al menos así le ocurrió a Bastián. Ahora, cuando todo se hacía irremisiblemente serio, le hubiera gustado huir. Pero en aquel caso no había ya huida. Y por eso hizo algo que, evidentemente, no podía servirle de nada. Se quedó como un escarabajo echado de espaldas. Quería hacer como si él mismo no existiera, estarse quieto y resultar tan imperceptible como fuera posible. El viejo de la montaña errante siguió contando y, al mismo tiempo, escribiendo de nuevo cómo Bastián había robado el libro y cómo se había refugiado en el desván del colegio y había empezado allí a leer. Y otra vez empezó de nuevo la búsqueda de Atreyu, que llegó hasta la Vetusta Morla y encontró a Fújur en la tela de Igramul, en el abismo profundo, donde oyó el grito de espanto de Bastián. Una vez más fue curado por la vieja Urgle e instruido por Engibu. Atravesó las 3 puertas mágicas y entró en la imagen de Bastián y habló con Uyulala. Y luego vinieron los gigantes de los vientos y la ciudad de los espectros y Gemork y la salvación de Atreyu y el regreso a la Torre de Marfil. Y entre tanto sucedió también todo lo que Bastián había vivido, las velas encendidas y la forma en que había visto a la emperatriz infantil y ella había esperado inútilmente que él llegase. Y una vez más ella se puso en camino para buscar al viejo de la montaña errante, una vez más subió la escala de letras y entró en el huevo y otra vez se desarrolló, palabra por palabra, toda la conversación sostenida por los dos, que terminaba cuando el viejo de la montaña errante empezaba a escribir y contar la historia interminable. Y entonces comenzó todo otra vez desde el principio, inalterado e inalterable, y otra vez terminó todo en el encuentro de la emperatriz infantil con el viejo de la montaña errante, que una vez más comenzó a escribir y a contar la historia interminable. Y así seguiría durante toda la eternidad, porque era totalmente imposible que algo cambiara en el desarrollo de los acontecimientos. Solo él, Bastián, podía intervenir. Y tenía que hacerlo si no quería permanecer encerrado también en aquel círculo. Le pareció como si la historia se hubiera repetido ya 1000 veces, no como si no hubiera antes ni después, sino que todo sucediera siempre simultáneamente. Entonces comprendió por qué había temblado la mano del viejo. El círculo del eterno retorno era el final sin final. Bastián no sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Casi sin darse cuenta gritó de pronto: «Hija de la luna. Voy». En ese mismo momento ocurrieron muchas cosas simultáneamente. La cáscara del gran huevo fue rota en pedazos por una fuerza tremenda, mientras se oía el oscuro retumbar de un trueno. Comenzó a soplar un viento tempestuoso, que surgió de las páginas del libro que Bastián tenía sobre las rodillas, de forma que esas páginas empezaron a revolotear desordenadamente.
Bastián sintió la tormenta en el pelo y el rostro, se quedó casi sin aliento, las llamas de las velas del candelabro de 7 brazos danzaron y se pusieron horizontales, y entonces un segundo viento tormentoso, más poderoso aún, agitó el libro y apagó todas las luces. El reloj de la torre dio las 12. 13. Perelín. La selva nocturna y suave, dijo otra vez Bastián en la oscuridad, hija de la luna. Voy. Sentía que de ese nombre brotaba una fuerza indescriptiblemente dulce y consoladora, que lo llenaba por completo. Por eso dijo aún para sí unas cuantas veces. Hija de la luna. Hija de la luna. Voy, hija de la luna. Enseguida estoy ahí. Pero, ¿dónde estaba? No podía ver el menor resplandor, pero lo que le rodeaba no era ya la helada oscuridad del desván, sino una oscuridad aterciopelada y caliente en la que se sentía feliz y seguro. Todos sus miedos y congojas lo habían abandonado. Solo los recordaba como algo que hubiera ocurrido hacía mucho tiempo. Se sentía de un humor tan alegre y ligero que hasta se reía en voz baja. Hija de la luna, ¿dónde estoy? Preguntó. No sentía ya el peso de su propio cuerpo. Tanteó con las manos a su alrededor y se dio cuenta de que flotaba. No había ya colchonetas ni suelo firme. Era una sensación maravillosa y desconocida, un sentimiento de ingravidez y de una libertad sin frontera. Nada de lo que antes lo había oprimido y coaccionado podía afectarlo ahora. Flotaba al final de alguna parte del universo. Pero en el universo había estrellas y Bastián no podía ver nada parecido. Solo aquella oscuridad aterciopelada en que se sentía mejor de lo que se había sentido en su vida. Estaría muerto. Hija de la luna, ¿dónde estás? Y entonces oyó una voz delicada como la de un pájaro, que le respondía y quizá le había respondido ya varias veces antes sin que se hubiera dado cuenta. Se oía muy cerca y, sin embargo, no hubiera podido decir de dónde venía. Aquí estoy, Bastián. Hija de la luna, eres tú. Ella se rió de una forma curiosamente cantarina. ¿Quién iba a ser sino? Acabas de darme ese bonito nombre. Gracias. Bienvenido, Salvador y héroe mío. ¿Dónde estamos, hija de la luna? Yo estoy contigo y tú estás conmigo. Era como una conversación en sueños y, sin embargo, Bastián estaba totalmente seguro de que estaba despierto y no soñaba. Hija de la luna, susurró, ¿es esto el final? No, respondió ella, es el principio. ¿Dónde está Fantasia, hija de la luna? ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde están Atreyu y Fujur? Es que ha desaparecido todo. Y el viejo de la montaña errante y su libro. No existen ya. Fantasia nacerá de nuevo de tus deseos, Bastián, que se harán realidad a través de mí. De mis deseos. Repitió Bastián asombrado. Ya sabes, oyó decir a la dulce voz, que me llaman la señora de los deseos. ¿Qué deseas para ti? Bastián reflexionó y preguntó luego cautamente, ¿cuántos deseos puedo formular? Tantos como quieras. Cuantos más mejor, Bastián. Tanto más rico y variado será Fantasia. Bastián estaba sorprendido y emocionado. Pero, precisamente porque de pronto se veía ante una infinidad de posibilidades, no se le ocurría ningún deseo. No sé, dijo finalmente. Durante un rato reinó el silencio y luego oyó la voz delicada como la de un pájaro. Mala cosa. ¿Por qué? Porque entonces no habrá Fantasia. Bastián cayó confundido. Su sensación de una libertad sin límites se veía poco a poco disminuida por el hecho de que todo dependiera de él. ¿Por qué está todo tan oscuro, hija de la luna? Preguntó. Los comienzos son siempre oscuros, Bastián. Quisiera verte otra vez, hija de la luna. Sabes, como en el instante aquel en que me miraste. Otra vez oyó la risa suave y cantarina. ¿Por qué te ríes? Porque estoy contenta. ¿Por qué? Acabas de formular tu primer deseo. Y lo cumplirás. Sí, extiende la mano. Lo hizo y sintió que ella le ponía algo en la palma. Era diminuto pero, extrañamente, pesaba mucho. Daba frío y era duro y muerto al tacto. ¿Qué es esto, hija de la luna? Un grano de arena, respondió ella. Es todo lo que ha quedado de mi reino sin frontera. Te lo regalo. Gracias, dijo Bastián maravillado. Realmente no sabía qué hacer con el regalo. Si por lo menos hubiera sido algo vivo.
Mientras reflexionaba aún en lo que sin duda esperaba de la hija de la luna, sintió de pronto en la mano un delicado cosquilleo. Miró con más atención. Mira, hija de la luna. Susurró. Empieza a fosforecer y brillar. Y, mira, brota una llamita. No, es un embrión. Hija de la luna, no es un grano de arena. Es una semilla luminosa que empieza a crecer. Muy bien, Bastián. Le oyó decir a ella. ¿Ves? Te resulta muy fácil. Del puntito de la palma de Bastián salía ahora un resplandor apenas perceptible, que rápidamente aumentó, iluminando en la oscuridad aterciopelada sus dos rostros de niño, tan distintos, inclinados sobre el prodigio. Bastián retiró lentamente la mano y el punto luminoso quedó flotando entre los dos como una estrellita. El embrión creció muy aprisa, y se podía verlo crecer. Echó hojas y tallos, y desarrolló capullos que se abrieron en flores maravillosas y de muchos colores que relucían y fosforescían. Se formaron pequeños frutos que, en cuanto estuvieron maduros, explotaron como cohetes en miniatura, esparciendo a su alrededor una lluvia multicolor de chispas de nuevas semillas. De las nuevas semillas crecieron otra vez plantas, pero de otras formas, parecían helechos o pequeñas palmeras, cactus, colas de caballo o florecillas ordinarias. Cada una de ellas resplandecía y brillaba con un color distinto. Pronto, alrededor de Bastián y de la hija de la luna, por encima y por debajo de ellos y por todos lados, la oscuridad aterciopelada se llenó de plantas luminosas que germinaban y crecían. Una bola incandescente de colores, un nuevo mundo luminoso flotaba en ninguna parte, crecía, y en su interior más interno estaban sentados Bastián y la hija de la luna, mirando con ojos asombrados el maravilloso espectáculo. Las plantas parecían producir incansablemente nuevas formas y colores. Cada vez se abrían más capullos de flores, cada vez centeleaban más cuajadas umbelas. Y todo aquel desarrollo se producía en medio de un silencio absoluto. Al cabo de un rato, muchas plantas habían alcanzado ya la altura de girasoles, y algunas eran incluso tan grandes como árboles frutales. Había plumeros o pinceles de hojas largas de un verde esmeralda, o flores como colas de pavo real, llenas de ojos con los colores del arco iris. Otras plantas parecían pagodas de sombrillas de seda violeta, superpuestas y desplegadas. Algunos troncos gruesos se retorcían como trenzas. Como eran transparentes, parecían de cristal rosa iluminado por dentro. Y había ramilletes de flores como grandes racimos de farolillos azules y amarillos. En muchos sitios colgaban millares y millares de florecitas estrelladas, en cataratas brillantes como la plata, o cortinas de oro viejo hechas de lirios de los valles con largos estambres en forma de borla. Y aquellas plantas nocturnas luminosas crecían cada vez más exuberantes y espesas, entrelazándose poco a poco para formar un magnífico tejido de suave luz. Tienes que darle un nombre, susurró la hija de la luna. Bastián asintió. Perelín, la selva nocturna, dijo. Miró a la emperatriz infantil a los ojos. Y le ocurrió otra vez lo que le había ocurrido cuando intercambiaron por primera vez sus miradas. Se quedó como embrujado mirándola, sin poder apartar los ojos de ella. Cuando la vio por primera vez, ella estaba moribunda, pero ahora era mucho, muchísimo más bella. Su túnica rasgada estaba otra vez entera, y en la inmaculada blancura de la seda y en su largo cabello jugueteaba el reflejo de una suave luz multicolor. El deseo de Bastián se había cumplido. Hija de la luna, balbuceó turbado, ¿estás ya bien otra vez? Ella sonrió. Es que no se ve, Bastián. Quisiera que siempre fuera así, dijo él. Siempre es solo un momento, respondió ella. Bastián guardó silencio. No comprendía su respuesta, pero no tenía ganas de romperse la cabeza. No quería hacer nada más que sentarse ante ella y mirarla. En torno a los dos, la creciente espesura de las plantas luminosas había formado un entramado espeso, un tejido ardiente de colores que los encerraba como en una gran tienda redonda de tapices mágicos. Por eso Bastián no se dio cuenta de lo que sucedía afuera. No sabía que Perelín seguía creciendo y que cada planta se hacía cada vez mayor. Y seguían lloviendo por todas partes semillas pequeñas como chispitas, de las que brotaban nuevos embriones. Bastián continuaba sentado, contemplando a la hija de la luna. No hubiera podido decir si había pasado mucho tiempo o poco, cuando la hija de la luna le tapó los ojos con la mano. ¿Por qué me has hecho esperar tanto? Oyó que le preguntaba.
¿Por qué me has obligado a ir al viejo de la montaña errante? ¿Por qué no viniste cuando te llamé? Bastián tragó saliva. Porque, pudo decir abochornado, creí que, por muchas razones, también por miedo. Pero en realidad me daba vergüenza, hija de la luna. Ella retiró la mano y lo miró sorprendida. ¿Vergüenza? ¿De qué? Bueno, titubeó Bastián, sin duda esperabas a alguien digno de ti. ¿Y tú? Preguntó ella. No eres digno de mí. Quiero decir, tartamudeó Bastián, notando que enrojecía, quiero decir alguien valiente y fuerte y bien parecido. Un príncipe o algo así. En cualquier caso, no alguien como yo. Había bajado la vista y oyó como ella se reía de nuevo de aquella forma suave y cantarina. Ya ves, dijo él, también ahora te ríes de mí. Hubo un silencio muy largo, y cuando Bastián se decidió por fin a levantar los ojos, vio que ella se había inclinado hacia él, acercándosele mucho. Tenía el rostro serio. Quiero enseñarte algo, Bastián, dijo. Mírame a los ojos. Bastián lo hizo, aunque el corazón le latía y se sentía un poco mareado. Y entonces vio en el espejo de oro de los ojos de ella, al principio pequeña aún y como muy lejana, una figura que poco a poco se fue haciendo mayor y cada vez más clara. Era un chico, aproximadamente de su edad, pero delgado y de maravillosa hermosura. Tenía el porte gallardo y apuesto, y el rostro noble, delgado y varonil. Parecía un joven príncipe oriental. Llevaba un turbante de seda azul, y también era de seda azul su casaca bordada de plata, que le llegaba hasta las rodillas. Sus piernas estaban enfundadas en altas botas rojas de cuero fino y flexible, cuyas puntas se curvaban hacia arriba. Sobre la espalda le caía desde los hombros un manto que brillaba como la plata, con el alto cuello subido. Lo más hermoso del joven eran sus manos, que parecían finas y distinguidas pero, sin embargo, insólitamente vigorosas. Pasmado y lleno de admiración, Bastián contempló aquella imagen. No se cansaba de mirarla. Estaba a punto de preguntar quién era aquel hermoso hijo de rey, cuando lo sacudió como un rayo la idea de que era él mismo. Era su propia imagen, reflejada en los ojos dorados de la hija de la luna. Lo que le ocurrió en ese momento resulta difícil de describir con palabras. Fue como un éxtasis que lo sacó de sí mismo igual que un desvanecimiento, llevándolo muy lejos y, cuando volvió a poner el pie en el suelo y hubo vuelto en sí por completo, se vio como aquel hermoso joven cuya imagen había visto. Se miró, y todo era como en los ojos de la hija de la luna, las botas finas y flexibles de cuero rojo, la casaca azul bordada de plata, el turbante, el largo manto resplandeciente, su figura y en la medida en que podía darse cuenta también su rostro. Asombrado, se miró las manos. Se volvió hacia la hija de la luna. Ya no estaba allí. Se había quedado solo en el espacio redondo que había formado la resplandeciente espesura de las plantas. Hija de la luna. Llamó por todos lados. Hija de la luna. Pero no recibió respuesta. Se sentó desconcertado. ¿Qué hacer ahora? ¿Por qué lo había dejado ella solo? ¿A dónde iría él? Si es que podía ir a alguna parte y no estaba encerrado como en una jaula. Mientras estaba intentando comprender lo que podía haber inducido a la hija de la luna a dejarlo sin una explicación ni una palabra de despedida, sus dedos juguetearon con un amuleto dorado que colgaba de su cuello en una cadena. Lo miró y lanzó una exclamación de sorpresa. Era Aurín, la alhaja, el esplendor, el signo de la emperatriz infantil que hacía a los que lo llevaban representantes suyos. La hija de la luna le había dado poder sobre todos los seres y las cosas de fantasía. Y mientras él llevara ese signo, sería como si ella estuviera con él. Bastián miró largo tiempo las dos serpientes, clara y oscura, que se mordían mutuamente la cola formando un óvalo. Luego volvió el medallón y, con gran sorpresa por su parte, encontró en el reverso una inscripción. Eran 4 palabras breves, escritas con unas letras peculiarmente entrelazadas. Haz lo que quieras. De aquello no se había hablado hasta entonces en la historia interminable. No habría notado Atreyu esa inscripción. Pero eso no importaba ahora. Lo importante era solo que esas palabras le daban permiso, no, lo animaban claramente a hacer todo lo que tuviera ganas de hacer. Bastián se acercó a la espesura ardiente de plantas para ver si podía atravesarla y por dónde, y vio con agrado que se podía apartar sin esfuerzo como una cortina. Salió afuera.
El crecimiento suave y, al mismo tiempo, superpotente de las plantas nocturnas había continuado sin interrupción, y Perelín se había convertido en una selva como nunca habían visto ojos humanos antes que Bastián. Los grandes troncos tenían ahora la altura y el grosor de torres de iglesia. Y sin embargo, seguían creciendo y no dejaban de crecer. En muchos lugares, las gigantescas columnas de un brillo lechoso estaban tan próximas entre sí que era imposible pasar. Y seguían cayendo, como una lluvia de chispas, nuevas semillas. Mientras Bastián andaba a través de la bóveda luminosa de aquella selva, se esforzaba por no pisar ninguno de los resplandecientes brotes del suelo, pero pronto resultó imposible. Sencillamente, no había un palmo de tierra donde no brotase algo. Por eso acabó por seguir adelante sin preocuparse, por donde los enormes troncos le dejaban paso libre. A Bastián le gustaba ser bien parecido. El que no hubiera nadie para admirarlo no le molestaba lo más mínimo. Al contrario, se alegraba de disfrutar solo de aquel placer. No le importaba nada la admiración de los que hasta entonces lo habían despreciado. Ya no, pensó en ellos casi con compasión. En aquella selva en que no había estaciones del año ni tampoco cambios del día a la noche, la experiencia del tiempo era también muy distinta de la que Bastián había tenido hasta entonces. Y por eso no sabía cuánto tiempo llevaba ya andando por la selva. Sin embargo, poco a poco, la alegría de ser bien parecido cambió, se convirtió en algo natural. No es que lo hiciera menos feliz, sino que le parecía no haber sido nunca distinto. Aquello tenía un motivo, que Bastián solo supo muchísimo tiempo después y que ahora no sospechaba. A cambio de la hermosura que se le había concedido, iba olvidando poco a poco que en otro tiempo había sido gordo y de piernas torcidas. Aunque hubiese notado algo, sin duda no le hubiera importado mucho ese recuerdo. Sin embargo, el olvido vino por sí solo, de forma totalmente imperceptible. Y cuando el recuerdo hubo desaparecido por completo, le pareció como si él hubiera sido siempre como entonces. Y precisamente por eso su deseo de ser bien parecido se calmó, porque alguien que ha sido siempre bien parecido no lo desea ya. Apenas había llegado a ese punto cuando sintió cierta intranquilidad y se despertó en él un nuevo deseo. Ser solo bien parecido no servía de nada. Quería ser también fuerte, más fuerte que nadie. El más fuerte que hubiera. Mientras seguía andando por Perelín, la selva nocturna, comenzó a sentir hambre. Cogió aquí y allá algunos de los frutos luminosos y de extrañas formas y probó cautelosamente si eran comestibles. No solo lo eran, como comprobó con satisfacción, sino que sabían también extraordinariamente bien, unos agrios, otros dulces, otros un poco amargos, pero todos realmente apetitosos. Sin dejar de andar, se comió uno tras otro, y sintió al hacerlo que una fuerza maravillosa recorría sus miembros. Entretanto, la resplandeciente maleza de la selva se había espesado tanto a su alrededor que le impedía la vista hacia todos los lados. Y, por añadidura, también las lianas y raíces aéreas empezaban a crecer de arriba abajo y a entretejerse con la espesura, formando una maleza impenetrable. Bastián, dando golpes con el canto de la mano, se abría camino, y la espesura se separaba como si utilizase un machete o un facón. La brecha se cerraba enseguida tras él, tan perfectamente como si nunca hubiera existido. Siguió adelante, pero una pared de gigantes arbóreos, cuyos troncos no dejaban espacio alguno entre ellos, le cerró el paso. Bastián extendió ambas manos y separó dos de los troncos. La abertura se cerró de nuevo sin ruido tras él. Bastián lanzó un salvaje grito de júbilo. Era el rey de la selva. Durante algún tiempo, se contentó con abrirse camino por la jungla, como un elefante que hubiera oído la gran llamada. Sus fuerzas no se agotaban, no tenía que detenerse en ningún momento para recuperar el aliento, no tenía punzadas de costado ni palpitaciones, ni siquiera sudaba. Pero finalmente se hartó de hacer estragos y le entraron ganas de contemplar Perelín, su reino, desde lo alto, para ver hasta dónde se extendía. Miró hacia arriba calculadoramente, se escupió en las manos, cogió una liana y comenzó a izarse, sencillamente así, mano sobre mano, sin utilizar las piernas, como había visto hacer a los artistas de circo. Como un pálido recuerdo de días muy pretéritos, se vio por un momento a sí mismo, durante la clase de gimnasia, balanceándose como un saco de patatas, con gran regocijo de toda la clase, al extremo inferior de una escala de cuerda.
Tuvo que sonreír. Sin duda se habrían quedado con la boca abierta si hubieran podido verlo ahora. Se hubieran sentido orgullosos de ser sus amigos. Pero él no les hubiera hecho ni caso. Sin detenerse una sola vez, llegó finalmente a la rama de la que colgaba la liana. Se colocó sobre la rama a horcajadas. La rama era gruesa como un barril y fosforescía por dentro con un resplandor rojizo. Bastián se puso en pie cautelosamente y se balanceó hacia el extremo del tronco. También allí una espesa vegetación trepadora le cerraba el paso, pero él la atravesó sin esfuerzo. El tronco era allí arriba tan grueso que 5 hombres no hubieran podido abarcarlo. Otra rama lateral, que sobresalía un poco más alto y en otra dirección del tronco, no quedaba a su alcance desde donde estaba. Por ello, dio un salto para agarrar una raíz aérea y se columpió de un lado a otro hasta que pudo, mediante un nuevo salto arriesgado, alcanzar la rama superior. Desde allí pudo izarse a otra todavía más alta. Ahora estaba muy arriba en el ramaje, por lo menos a 100 metros, pero el follaje y las ramas no le dejaban ver el suelo. Solo cuando hubo alcanzado aproximadamente el doble de esa altura encontró aquí y allá sitios despejados que le permitieron mirar a su alrededor. Sin embargo, allí empezó a ponerse difícil la cosa, precisamente porque cada vez había menos ramas y ramitas. Y finalmente, cuando estaba ya casi arriba, tuvo que detenerse porque no encontró nada que agarrarse más que el tronco liso y desnudo, que tenía el espesor de un poste de telégrafos. Bastián miró hacia lo alto y vio que aquel tronco o tallo terminaba unos 20 metros más arriba en una flor gigantesca, de color rojo oscuro, que relucía. Cómo podría llegar hasta ella no le resultaba nada claro. Pero tenía que subir, porque no quería quedarse donde estaba. Por consiguiente, abrazó el tronco y trepó los últimos 20 metros como un acróbata. El tronco se columpiaba a un lado y a otro y se curvaba como una brizna de hierba en el viento. Por fin estuvo arriba, inmediatamente debajo de la flor, que se abría hacia lo alto como un tulipán. Consiguió introducir una mano entre sus pétalos. De esa forma encontró un asidero, obligó a la flor a abrirse más y se izó hasta ella. Durante un segundo se quedó echado, porque ahora sí que estaba un tanto sin aliento. Pero enseguida se puso en pie y miró por el borde del gigantesco capullo de rojo resplandor, hacia todos lados, como desde la cofa de un navío. La vista era grandiosa y desafiaba toda descripción. La planta en cuya flor estaba era una de las más altas de toda la jungla y, por eso, podía ver muy lejos. Sobre él seguía estando la oscuridad aterciopelada como un cielo nocturno sin estrellas, pero por debajo se extendía la inmensidad de las copas de los árboles de Perelín, con un juego de colores tal que casi hizo que se le salieran los ojos de las órbitas. Y Bastián se quedó allí largo tiempo, empapándose de aquella vista. Era su reino. Lo había creado él. Era el rey de Perelín. Y, una vez más, su salvaje grito de júbilo resonó sobre la jungla luminosa. El crecimiento de las plantas nocturnas continuaba sin embargo, en silencio, suave e ininterrumpidamente. 14. Moab. El desierto de colores nunca había dormido Bastián tanto ni tan profundamente como en aquella gigantesca flor de resplandor rojizo. Cuando abrió los ojos vio que el cielo de la noche, de un negro aterciopelado, seguía formando su bóveda sobre él. Se estiró y sintió, satisfecho, la fuerza maravillosa de sus miembros. Y otra vez, sin que se hubiera dado cuenta de ello, había sufrido una transformación. Su deseo de ser fuerte se había cumplido. Cuando se puso en pie y miró por el borde de la gigantesca flor, comprobó que Perelín, aparentemente, había dejado poco a poco de crecer. La selva nocturna no había cambiado mucho. Bastián no sabía que eso tenía que ver también con el cumplimiento de su deseo ni que, al mismo tiempo, el recuerdo de su debilidad y torpeza se había desvanecido. Ahora era fuerte y bien parecido pero, por alguna razón, no le bastaba. Hasta le parecía un poco afeminado.
Ser fuerte y apuesto solo tenía sentido si se era además duro, resistente y espartano. Como Atreyu. Pero bajo aquellas flores luminosas, donde solo había que alargar la mano para coger los frutos, no había oportunidad para ello. En el este, los primeros tonos delicados del crepúsculo matutino, de color madreperla, comenzaban a aparecer sobre el horizonte de Perelín. Y cuanto más clareaba, tanto más palidecía la fosforescencia de las plantas nocturnas. Muy bien, se dijo Bastián, ya pensaba que nunca se haría de día. Se sentó en el suelo de la flor y pensó qué podía hacer. Bajar otra vez y seguir dando vueltas. Indudablemente, como rey de Perelín, podía abrirse camino por donde quisiera. Podía andar por allí durante días y meses, años quizá. La jungla era demasiado grande para salir nunca de ella. Pero por muy hermosas que fueran las plantas nocturnas, a la larga no eran lo que Bastián necesitaba. Muy distinto sería, por ejemplo, atravesar un desierto. El mayor desierto de Fantasia. Sí, eso sería algo de lo que se podría estar realmente orgulloso. Y en aquel momento sintió que una fuerte sacudida recorría la gigantesca planta. El tronco se inclinó y se oyó un ruido chisporroteante y goteante. Bastián tuvo que agarrarse para no caer de la flor, que seguía inclinándose y estaba ahora horizontal. La vista de Perelín que se le ofreció era espantosa. El sol había salido entre tanto e iluminaba una imagen de destrucción. De las enormes plantas nocturnas apenas quedaba nada. Mucho más deprisa de lo que habían surgido, se desintegraban ahora, bajo la deslumbrante luz del sol, en polvo y arena fina y coloreada. Solo aquí y allá se alzaban los muñones de algunos árboles gigantescos, que se desmoronaban como las torres de un castillo de arena al secarse. La última de las plantas que parecía resistir era aquella en cuya flor estaba Bastián. Pero cuando Bastián intentó agarrarse a sus pétalos, se le pulverizaron en las manos y fueron arrastrados por el viento como nubes de arena. Ahora que nada le ocultaba la vista hacia abajo, vio también la altura de vértigo a que se encontraba. Si no quería arriesgarse a caer, tenía que intentar bajar tan aprisa como pudiera. Cuidadosamente, para no provocar ninguna sacudida innecesaria, salió de la flor y se puso a horcajadas sobre el tallo, doblado ahora como una caña de pescar. Apenas lo había hecho, toda la flor cayó también tras él, pulverizándose al caer en una nube roja. Con la mayor cautela, Bastián siguió avanzando. Muchos no hubieran podido soportar la vista del terrible abismo sobre el que se columpiaba y, acometidos por el pánico, se hubieran precipitado en él, pero Bastián no tenía vértigo y conservaba sus nervios de acero. Sabía que un solo movimiento imprudente podía destrozar la planta. No debía dejar que el peligro lo indujera a hacer ninguna imprudencia. Lentamente siguió moviéndose y llegó por fin al lugar en que el tronco se inclinaba otra vez y, finalmente, se ponía vertical. Bastián lo abrazó y se dejó resbalar hacia abajo centímetro a centímetro. Varias veces fue cubierto por grandes nubes de polvo de colores que caían desde arriba. Ramas laterales no había ya y, cuando todavía quedaba un muñón, se desmoronaba en cuanto Bastián intentaba utilizarlo como apoyo. Hacia abajo, el tronco se hacía cada vez más grueso y Bastián no podía ya abarcarlo. Y todavía estaba a la altura de una torre sobre el suelo. Se detuvo un momento para pensar cómo seguir adelante. Sin embargo, una nueva sacudida que recorrió el gigantesco tocón lo hizo abandonar toda duda. Lo que quedaba aún del tronco se deshizo, formando una montaña en forma de cono puntiagudo, por la que rodó Bastián en salvaje torbellino dando unas cuantas vueltas de campana hasta encontrarse, por fin, al pie de la montaña. El polvo de colores que cayó después comenzó a sepultarlo, pero él se libró, se sacudió la arena de las orejas y de la ropa, y escupió unas cuantas veces fuertemente. Luego miró a su alrededor. El espectáculo que vio era increíble, la arena, con movimiento lento y fluctuante, estaba en todas partes. Iba de aquí para allá en extraños remolinos y corrientes, y se amontonaba en colinas y dunas de altura y extensión muy diversas, pero siempre de un color determinado. La arena de color azul pálido se acumulaba para formar un montón azul pálido, la verde uno verde y la violeta uno violeta. Perelín se disolvía, convirtiéndose en un desierto, pero ¿qué desierto? Bastián había trepado a una duna de color púrpura y no veía a su alrededor más que colina tras colina de todos los colores imaginables. Porque cada colina tenía una tonalidad que no se repetía en ninguna otra.
La más próxima era azul cobalto, la siguiente amarillo azafrán, detrás relucían otras de color carmesí, añil, verde manzana, azul celeste, naranja, rosa melocotón, malva, azul turquesa, lila, verde musgo, rojo rubí, tierra de sombra, amarillo índico, rojo cinabrio y lapislázuli. Y así seguían las colinas, de un horizonte a otro, hasta donde los ojos no podían ya ver más. Arroyos de arena dorados y plateados corrían entre esas colinas, separando los colores entre sí. Esto, dijo en voz alta Bastián, es Goab, el desierto de colores. El sol subía más y más y el calor se hacía sofocante. El aire empezó a vibrar sobre las dunas de arena de colores y Bastián se dio cuenta de que su situación se había hecho realmente difícil. En aquel desierto no podía quedarse, eso era seguro. Si no lograba salir de allí, moriría de sed en poco tiempo. Involuntariamente, cogió el signo de la emperatriz infantil que llevaba al pecho, con la esperanza de que lo guiase. Luego se puso en camino valientemente. Trepó una duna tras otra, bajó por ellas, una tras otra. Y durante horas luchó así por avanzar, sin ver más que una colina tras otra. Solo los colores cambiaban continuamente. Sus fabulosas fuerzas físicas no le servían de nada, porque las distancias de un desierto no pueden vencerse por la fuerza. El aire era un soplo ardiente y estremecido del infierno y apenas se podía respirar. La lengua se le pegaba al paladar y tenía el rostro inundado de sudor. El sol se había convertido en un remolino de fuego en mitad del cielo. Estaba allí desde hacía mucho tiempo y no parecía moverse ya. El día del desierto duraba tanto como la noche de Perelín. Bastián siguió adelante, siempre adelante. Los ojos le ardían y tenía la boca como un trozo de cuero. Pero no se rindió. Su cuerpo estaba abrasado y la sangre se volvió tan espesa en sus venas que apenas circulaba ya. Pero Bastián siguió adelante, lentamente, paso a paso, sin apresurarse ni detenerse, como hacen los caminantes del desierto experimentados. No prestaba atención al suplicio de la sed que atormentaba su cuerpo. Se había despertado en él una voluntad tan férrea que ni el cansancio ni las privaciones podían doblegarla. Pensó en lo rápidamente que antes se desanimaba. Empezaba 100 cosas y, a la menor dificultad, las abandonaba. Siempre se preocupaba de comer y tenía un miedo ridículo a ponerse enfermo o tener que soportar dolores. Pero todo aquello había quedado muy atrás. Aquel camino que ahora recorría a través de Goab, el desierto de colores, nadie se había atrevido a emprenderlo antes, y nadie, después de él, se atrevería a emprenderlo nunca. Y probablemente nadie lo sabría jamás. Esa última idea lo llenó de preocupación. Pero no se dejó desanimar. Todo indicaba que Goab era tan inconcebiblemente grande que nunca podría llegar al límite del desierto. La idea de morir de sed más pronto o más tarde a pesar de toda su resistencia no le daba miedo. Soportaría la muerte tranquilo y con dignidad, lo mismo que los cazadores del pueblo de Atreyu. Pero como nadie se atrevía a adentrarse en aquel desierto, nadie llevaría tampoco la noticia del fin de Bastián. Ni a Fantasia ni a su casa. Sencillamente, lo darían por desaparecido y sería como si no hubiera estado nunca en Fantasia ni en el desierto de Goab. Mientras, sin dejar de andar, pensaba en ello, tuvo de pronto una idea. Toda Fantasia, se dijo, estaba contenida en aquel libro en que escribía el viejo de la montaña errante. Y aquel libro era la historia interminable, que él mismo había leído en el desván. Quizá estuviera también en el libro todo lo que le pasaba ahora. Y, por lo tanto, podía ocurrir muy bien que otro lo leyera algún día. Y hasta que lo estuviera leyendo ahora, en aquel momento. Por consiguiente, debía de ser posible también dar a ese alguien una señal. La colina de arena sobre la que estaba Bastián en aquel momento era de color azul ultramar. Separada de ella por un pequeño valle había una duna de un rojo encendido. Bastián fue hasta ella, cogió con las dos manos arena roja y la llevó a la colina azul. Luego trazó con arena en la ladera una larga línea. Volvió atrás, trajo más arena roja y repitió la operación una y otra vez. Al cabo de un rato había trazado 3 gigantescas letras rojas sobre fondo azul. BBB. Contento, contempló su obra. Aquello no podía dejar de verlo nadie que leyera la historia interminable. Le pasara a él lo que le pasara, se sabría dónde había quedado. Se sentó en la cima del monte de color rojo encendido y descansó un poco.
Las 3 letras brillaban deslumbradoras bajo el sol abrasador del desierto. Otra vez se había borrado en Bastián una parte de su memoria del mundo de los seres humanos. Ya no sabía que antes había sido sensible, hasta quejica a veces. Su resistencia y su dureza lo llenaban de orgullo. Pero ya se anunciaba en él un nuevo deseo. Desde luego, no tengo miedo, dijo para sí como acostumbraba, pero me falta el verdadero valor. Soportar privaciones y aguantar fatigas es algo grande. Pero la audacia y el valor son otra cosa. Me gustaría correr una verdadera aventura que exigiera un valor temerario. En el desierto no se encuentra a nadie. Y sería estupendo encontrar a un ser peligroso. No haría falta que fuera tan horrible como Igramul, pero sí mucho más peligroso aún. Debería ser hermoso y, al mismo tiempo, la criatura más peligrosa de toda fantasía. Y yo me enfrentaría con ella y... Bastián no pudo seguir, porque en aquel mismo instante sintió que la arena del desierto vibraba bajo sus pies. Era como un trueno de tal intensidad que se sentía más que se oía. Bastián se volvió y vio en el lejano horizonte del desierto una aparición que, al principio, no pudo explicarse. Algo se movía como un bólido, a toda velocidad. Con rapidez increíble, describió un amplio círculo en torno al lugar en que estaba Bastián y luego, de pronto, vino directamente hacia él. En el aire vibrante de calor, que hacía que todos los contornos se estremecieran como llamas, aquel ser parecía un demonio de fuego danzante. El miedo se apoderó de Bastián y, antes de haberlo pensado bien, había corrido al valle que había entre la duna roja y la azul para ocultarse de aquel ser de fuego que se acercaba. Pero apenas estuvo allí se avergonzó de su miedo y se dominó. Cogió a Hurín de su pecho y sintió como todo el valor que acababa de desear se precipitaba en su corazón, llenándolo por completo. Entonces oyó otra vez aquel trueno profundo que hacía temblar el suelo del desierto, pero esta vez muy cercano. Levantó la vista. Sobre la cumbre de la duna de color rojo encendido había un león gigantesco. Estaba exactamente delante del sol, de forma que su majestuosa melena le rodeaba el rostro como una corona de llamas. Pero aquella melena, y también el resto de su piel, no era amarilla, como suele ser en los leones, sino de un rojo tan encendido como el de la arena en que se encontraba. El león parecía no haber visto al chico que, en comparación con él, resultaba diminuto en el valle que separaba las dos colinas, miraba más bien las letras rojas que cubrían la colina de enfrente. Y entonces dejó oír otra vez su voz poderosa y retumbante. ¿Quién ha hecho eso? Yo, dijo Bastián. ¿Y qué quiere decir? Es mi nombre, respondió Bastián. Me llamo Bastián Baltasar Bux. Solo entonces volvió el león hacia él la mirada y Bastián tuvo la sensación de que lo envolvía un manto de llamas, en el que ardería en el acto para convertirse en cenizas. Sin embargo, la impresión desapareció enseguida y sostuvo la mirada del león. Yo, dijo el poderoso animal, soy Graograman, señor del desierto de colores y al que llaman también la muerte multicolor. Los dos seguían mirándose y Bastián notó el poder fatal que se desprendía de aquellos ojos. Fue como una invisible lucha de fuerzas. Y, finalmente, el león bajó la mirada. Con movimientos lentos y majestuosos descendió de la duna. Cuando pisó la arena azul ultramar, su color cambió también, de forma que piel y melena fueron igualmente azules. El gigantesco animal se quedó un segundo ante Bastián, que tenía que mirarlo como mira un ratón a un gato, y luego, repentinamente, Graograman se echó, humillando la cabeza ante el chico hasta tocar el suelo. Señor, dijo, soy tu siervo y aguardo tus órdenes. Quisiera salir de este desierto, explicó Bastián. Puedes sacarme de aquí. Graograman sacudió la melena. Eso, señor, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque llevo el desierto conmigo. Bastián no pudo comprender lo que el león quería decir. ¿No hay otra criatura, preguntó, que pudiera sacarme de aquí? ¿Cómo podría ser eso, señor? Respondió Graograman. Donde yo estoy no puede haber ser viviente a la redonda. Mi sola presencia basta para reducir a cenizas, a una distancia de 1000 kilómetros, a los seres más poderosos y terribles. Por eso me llaman la muerte multicolor y el rey del desierto de colores. Te equivocas, dijo Bastián, no todos los seres arden en tu reino. Yo, por ejemplo, puedo hacerte frente, como ves. Porque llevas el esplendor, señor. Hurín te protege.
hasta del más mortífero de todos los seres de fantasía. Te protege hasta de mí. ¿Quieres decir que si no tuviera la alhaja ardería también y quedaría reducido a un montoncito de cenizas? Así es, señor, y sucedería aunque yo mismo lo lamentase. Porque eres el primero y el único que ha hablado conmigo jamás. Bastián cogió el signo. Gracias, hija de la luna. Dijo en voz baja. Graograman se enderezó otra vez, en toda su alzada, y contempló a Bastián desde arriba. Creo, señor, que tenemos muchas cosas que decirnos. Quizá pueda revelarte secretos que no conoces. Quizá puedas tú también explicarme el enigma de mi existencia, que me está oculto. Bastián asintió. Si fuera posible, quisiera ante todo beber algo. Tengo mucha sed. Tu siervo escucha y obedece, respondió Graograman. ¿Quieres dignarte subir a mis espaldas? Te llevaré a mi palacio, donde encontrarás cuanto necesites. Bastián se subió a las espaldas del león. Se agarró con ambas manos a la melena, cuyos mechones lo envolvían como lenguas de fuego. Graograman volvió hacia la cabeza. Sujétate bien, señor, porque corro mucho. Y otra cosa quisiera pedirte, mientras estés en mi reino o simplemente conmigo. Prométeme que por ningún motivo y en ningún momento abandonarás la alhaja protectora. Te lo prometo, dijo Bastián. Entonces el león se puso en movimiento, al principio todavía lenta y majestuosamente, y luego cada vez más aprisa. Asombrado, Bastián veía cómo, en cada nueva colina, la piel y la melena del león cambiaban de color, de acuerdo siempre con el color de la duna. Pero finalmente Graograman comenzó a dar saltos poderosos de una cima a otra, y corrió a toda velocidad sin que sus poderosas zarpas tocaran apenas el suelo. El cambio de su piel se produjo cada vez más velozmente, hasta que a Bastián comenzó a írsele la vista y vio todos los colores al mismo tiempo, como si el enorme animal fuera un solo ópalo irisado. Tuvo que cerrar los ojos. El viento, caliente como el mismo infierno, silbaba en sus orejas y le daba tirones del manto, que revoloteaba tras él. Sentía el movimiento de los músculos del cuerpo del león y olía la maraña de su melena, que exhalaba un olor salvaje y excitante. Lanzó un grito de triunfo, que sonó como el de un ave de rapiña, y Graograman le respondió con un rugido que hizo temblar el desierto. En aquel momento, los dos fueron uno, por grande que pudiera ser la diferencia entre ellos. Bastián estaba como borracho y solo volvió a recuperar el sentido cuando oyó decir a Graograman, «Hemos llegado, señor. ¿Quieres dignarte bajar?» De un salto, Bastián bajó al suelo de arena. Delante de él vio una escarpada montaña de roca negra. O eran las ruinas de un edificio. No hubiera podido decirlo, porque las piedras que yacían alrededor semicubiertas de arena multicolor o formaban arcos, muros y columnas, estaban llenas de profundas grietas y hendiduras, y erosionadas como si, desde tiempos inmemoriales, las tormentas de arena hubiesen pulido sus aristas y desigualdades. Este, señor, oyó decir Bastián al león, es mi palacio. Y mi tumba. Entra y sé bienvenido, como primero y único huésped de Graograman. El sol había perdido ya su fuerza abrasadora y estaba, grande y amarillo pálido, sobre el horizonte. Evidentemente, la cabalgada había durado mucho más de lo que le había parecido a Bastián. Los pedazos de columna o agujas de roca, fueran lo que fueran, arrojaban ya sus sombras alargadas. Pronto sería de noche. Cuando Bastián siguió a Graograman, a través de un arco oscuro que llevaba al interior del palacio, le pareció que los pasos del león eran menos vigorosos que antes, incluso lentos y pesados. A través de un pasillo oscuro, por diversas escaleras que subían y bajaban, llegaron a una gran puerta, cuyas hojas parecían hechas igualmente de roca negra. Cuando Graograman se dirigió a ella, la puerta se abrió por sí sola, y cuando Bastián hubo entrado también, se cerró de nuevo tras él. Estaban ahora en una espaciosa sala o, mejor dicho, en una gruta iluminada por cientos de lámparas. El fuego que ardía en ellas se parecía al jugueteo de las llamas de colores de la piel de Graograman. En el centro, el suelo, cubierto de mosaicos de colores, se alzaba escalonadamente hasta una plataforma redonda sobre la que descansaba un bloque de piedra negra. Graograman volvió lentamente hacia Bastián su mirada, que ahora parecía como apagada. Mi hora está próxima, señor, dijo, y su voz sonó como un cuchicheo, y no habrá tiempo para hablar. Sin embargo, no te preocupes y aguarda el día. Lo que siempre ha ocurrido ocurrirá también.
Y quizá puedas decirme por qué. Luego volvió la cabeza hacia una pequeña puerta situada al otro extremo de la caverna. Entra ahí, señor, y lo encontrarás todo dispuesto para ti. Ese aposento te espera desde tiempo inmemorial. Bastián se dirigió hacia la puerta pero, antes de entrar por ella, se volvió otra vez. Graograman se había echado sobre el bloque de piedra negra y ahora él mismo era negro como la roca. Con una voz que era casi un susurro, el león dijo: Escucha, señor, es posible que oigas ruidos que te espanten. Pero no te preocupes. Nada puede ocurrirte mientras lleves el siglo. Bastián asintió y atravesó la puerta. Ante él había una estancia, decorada de la forma más espléndida. El suelo estaba cubierto de alfombras suaves y de vivo colorido. Las delgadas columnas, que soportaban una bóveda de muchos arcos, estaban cubiertas de mosaicos dorados que reflejaban en 1000 pedazos la luz de las lámparas, las cuales brillaban aquí también con todos los colores. En un ángulo había un ancho diván de colchas y cojines blandos de toda clase, cubierto por una tienda de seda azul. En la otra esquina, el suelo de piedra estaba excavado formando una gran piscina, en la que humeaba un líquido luminoso de color dorado. En una mesita baja había cuencos y platos con manjares y también una jarra con una bebida de color rubí y una copa dorada. Bastián se sentó al estilo árabe junto a la mesita y empezó a servirse. La bebida sabía agria y salvaje, pero apagaba la sed de una forma maravillosa. Los alimentos eran totalmente desconocidos para Bastián. Ni siquiera hubiera podido decir si se trataba de pasteles, grandes guisantes o frutos secos. Algunos parecían calabazas y melones, pero su gusto era totalmente diferente, picante y aromático. Sabían sensacional y sabrosamente. Bastián comió hasta hartarse.